¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez. Están avisando que comenzamos a transmitir en directo. Leo, Federico Sarnoto, Aldo Rubino, Caro Prato. Hola Caro, ¿cómo estás? Qué honor. Eduardo Daglio, Sandra Corin. Creo que me olvidé un papel, espérenme un poco. Bueno, bueno. Acá estoy otra vez. Bueno, Federico, gracias. Mori Moreno. Bueno, Alejandro Paca López, ¿cómo estás? Mario Musu, bienvenidos. Vamos a esperar un poquito. Mientras tanto les voy diciendo por ahí lo que les interesa. Hago la historia del martes. A las 6 de la tarde hago un Zoom desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Voy a hablar de una figura extraordinariamente interesante y polémica como es Roca. La pregunta es si es el villano de la historia argentina. Vamos a discutir sobre una de los personajes más polémicos, como Rosa, Sarmiento. Tenemos algunos personajes muy polémicos y muy interesantes para conversar, con aspectos muy oscuros y muy claros a la vez. Así que se tiene que escribir ahí por mail en mi feed. Inclusive acá voy a poner la invitación. O sea, creo recordar que es cursoshistoria arroba UCES, Universidad de Ciencias Empresariales, uces.edu.ar. Varios de ustedes participaron en el curso que hicimos hace unos meses. Y creo, Olga, te estoy diciendo, seguí las instrucciones que aparecen en las publicaciones que están en mi feed y que va a estar, también lo voy a poner atrás de esto, lo voy a poner en, en, en mis stories mañana. Pero es gratuito, completamente gratuito y abierto a todos. No hay que ser alumno ni docente de la universidad, sino que cualquiera puede entrar. Eh, Personas se siguen uniendo, muy bien. Olga Sacomano, entonces. Te lo digo, pero léelo va a ser mejor, que es cursos, historia, todo seguido, arroba uces.edu.ar. Pero léelo va a ser más fácil. Aunque protesto porque está en una letra muy chiquita, pero eso bueno. Es interesante, vamos a conversar sobre Roca. Bueno, son días complicados, estos siempre tenemos días complicados, pero bueno, hay días que son más complicados que otros. Bueno, espero que todo esto evolucione bien, que no se genere más violencia. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema que a mí me obsesiona y me apasiona, que es el tema de la vejez. Eh, Sigo avanzando en mi libro, agradezco las colaboraciones, están un poco vagos, están un poco vagas y un poco vagos.
Yo anoté muy rápido algunas cosas, por ejemplo, Adriana 59, que me recomienda leer Aristocracia del Barrio, o Aristócrata del Barrio, de Roberto Al. Un cuento, lo voy a leer, muchas gracias por el consejo. Después Pantoni, Pierina puede ser, eh, que no nos conversa, no nos habla. Es interesante eso, ¿no? Porque a veces el estar en alguna de esas casas de retiro, eh, a veces son verdaderos depósitos de viejas y viejos, pero a veces es bueno tener gente de la misma edad de uno, del mismo tiempo que uno, para poder hablar de cosas comunes, porque supongamos, si uno trata de hablar con los jóvenes hoy sobre Tita Merelo o sobre los programas de los sábados de Mancera, ¿no? Uno se queda, o sea, poder hablar, conversar, comunicarse, tiene que ver con que el otro te escuche y también poder compartir algunas, o por lo menos que el otro o la otra tenga algún interés de lo que le estás diciendo, ¿no? O Donel Camila, hola Camí. Eh, bueno, vamos a meternos en el tema. Eh, ¿Hay alguna duda o algún tema que podría... eh, Susana Stefanini, también no sé si estoy diciendo bien, hombre, me dice también algo muy interesante que tiene que ver con que el mundo de uno va desapareciendo hacia las pérdidas, ¿no? Efectivamente, cuando hace un tiempo leí una agenda mía de hace algunos años y realmente era impresionante los amigos, la gente querida que ya no está, o muchos que están no estando, ¿no? Gente que no está bien. Bueno, y eso es que los viejos y las viejas tenemos que acostumbrarnos a hacer duelos permanentes, ¿no es cierto? Permanentemente la pérdida es una característica de nuestro tiempo, pero bueno, hay que llevarlo adelante. Algo que en realidad toda la vida de alguna manera es una pérdida constante, ¿no? Toda la vida estamos perdiendo algo. Inclusive estamos perdiendo por ahí la adolescencia, estamos perdiendo cuántos trabajos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, una pregunta es, vieron que yo insisto mucho en que uno puede tener una buena vejez si siempre ha tenido en cuenta que algún día se va a morir. Es decir, que les conté el ejemplo de un jugador de fútbol, ¿no es cierto? Tiene que saber que hay un momento que el partido se termina para poder desarrollar sus aptitudes. Si no fuera por eso, el partido no tendría ningún interés y iría 3.540.000, un poco lo que se acuerda lo que les leí de Borges cuando habla de la eternidad. Todos hubiéramos podido escribir alguna vez la Ilíada, ¿no es cierto? Así que bueno, la muerte le da sentido a la vida. O sea, uno tiene que saber que la vejez es una etapa que tiene su principio y que tiene su fin, que de alguna manera es conocido por todos. Por eso decía, no se puede usar eso de la muerte lo sorprendió, porque no te puede sorprender algo que sabes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, en función de eso voy a dar un ejemplo, una paciente, a la que le vamos a llamar Matilde, por ponerle un nombre para que no se sepa de quién hablamos. Es una mujer de casi 70 años con diagnóstico de depresión severa. Me vine a ver después de haber visto, yo actualmente ya no estoy atendiendo pacientes, no estoy trabajando en consultorio, sigo estudiando, sigo leyendo porque me gusta mucho el psicoanálisis. Después de 43 años, exacto, tratando de llevar la pérdida, después de 43 años, claro, Matilde es una mujer, es el ejemplo,
Por eso lo que voy a leer ahora, perdona esta silla que hace ruido. Eh, es un caso muy común. Es una mujer de casi 70 años, un poco menos, ¿no? Con diagnóstico de depresión severa. Ha ido a ver varios terapeutas, no, varios, dos o tres. Ha sido medicada por distintos médicos psiquiatras sin efecto positivo registrable. O sea, parece una depresión muy arraigada. El tema es que su esposo, un médico de considerable prestigio, falleció repentinamente hacía 2 o 3 años, a raíz de la cual Matilde se había derrumbado en un estado depresivo que la llevó a tener ideas suicidas, aunque no lo intentó. Voy a tratar de contar trazos gruesos de su tratamiento, prescindiendo de las oscilaciones, las idas y las vueltas y la cantidad de, de material que surgió que podemos obviar acá, ¿no? Matilde había dedicado su vida a atender a su esposo en el hogar, pero había sido también una gran colaboradora de él en el trabajo. Disculpen que no lea mientras estoy... Tenía un título de asistente social, pero salvo un breve periodo luego de graduarse no había ejercido porque se había dedicado a colaborar con su esposo, lo atendía a las tareas administrativas, lo secundaba en el consultorio, le hacía, en fin, fue una gran colaboradora. Éramos un buen equipo, ¿no? Recuerdan su terapia entre sollozos, añorando esa sociedad que también rendía buenos resultados económicos. O sea, realmente eso ayudaba a su esposo a tener un buen desempeño también económico, ¿no? Fallece su esposo, Matilde se siente inevitablemente vacía porque había deseado el deseo de él. O sea, no había estado en contacto con sus vocaciones, con sus decisiones, sino que había estado en contacto con el deseo del esposo. Había deseado el deseo de él. Él muere y entonces ella se encuentra con que no tiene deseo. Como sabemos, la depresión es una enfermedad del deseo. El depresivo no desea o desea poco o desea mal. El depresivo es la persona que se despierta a la mañana, muchos de ustedes lo conocen, además de alguna manera todos hemos pasado por esa etapa. Uno se despierta a la mañana y siente que tiene el peso, ¿no?, de todo el día por delante. La cuestión es que no encontraba razones para vivir. La trampa que Khalil Gibran, ese pensador hindú, había advertido en su famoso poema. Un poema que posiblemente lo hemos visto colgado de alguna manera, pero que hay que escucharlo, escúchenlo. Nacisteis juntos, y juntos permaneceréis para siempre. Estaréis juntos cuando las blancas alas de la muerte esparzan vuestros días, y también en la memoria silenciosa de Dios estaréis juntos. Pero dejad que los vientos del cielo libren sus danzas entre vosotros. No estén tan pegados como para que no quepa el viento. Amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor un mar móvil entre las orillas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero se adueñe de él, porque solo la mano de la vida puede contener los corazones. Y permaneced juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares sostienen el templo, pero están separados. Y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. Tiene mucha amiga esto. Ya dejaron de correr los mensajes. Lamento, pero parece que siempre pasa eso. Estad juntos, pero no demasiado juntos.
¿Vieron la historia esa de la media naranja? Media naranja, no. Dos naranjas. Dos naranjas enteras, pero en una relación de crecimiento, de amor, de consuelo, de estímulo, pero dos naranjas, no dos medias naranjas. Matilde y su esposo habían permanecido juntos, pero demasiado juntos. Ella era un ciprés que había querido inútilmente, no, mejor dicho, no sé si lo había querido, no había podido crecer a la sombra de un roble. Durante el tratamiento era evidente la imposibilidad de Matilde de conectar con su deseo propio, no era un tema insistente, el recuerdo de lo bien que le había pasado con su marido y lo mal que estaba y lo imposible que era la vida sin él. Yo sé que varios están en este momento sintiendo que los toca esto. Nada le justificaba despertarse por la mañana y arrastrar un día vacío de voluntad y lleno de acciones mecánicas, forzadas y sin sentido. Una amiga le ganaba un trabajo liviano para ayudarle, sin mayores exigencias, pero le fue imposible cumplir con él. Transcurrieron así meses en los que ella ahorró críticas a un tratamiento caro e inútil, según sus palabras. Lo único positivo, lo que de alguna manera salió del cauce, dando ciertas pistas de que ahí había algo que se podía modificar, que no era pétreo, fue que en algunas oportunidades pudo expresar rabia contra su difunto esposo por el abuso, como lo llamó, que su esposa había hecho de ella, aunque también le fue claro que ella había sacado provecho de ello a no tomar riesgo sobre sus propios deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno hipoteca su deseo en el de otros con tal de no correr el riesgo de cumplir con los propios deseos. Eso es lo que pasa muchas veces con las normas sociales, que uno las cumple porque no se anima a rebelarse, porque no se anima a ser uno mismo. Entonces prefiere ser lo que la sociedad, lo que los demás quieren que uno sea, que uno piense. Lo hemos visto acá, ¿no? Varias veces. Lo que uno piense, lo que uno haga, no salir de la norma, o sea, no contactar, porque los verdaderos deseos de cada uno de nosotros siempre son rebeldes. O sea, no son el mismo que los demás esperan que uno cumpla. Entonces, algo que ella pudo hacer insight es que el estar tan a merced de su esposo no había sido solamente un acto de amor, sino que había habido una conveniencia propia de ella de no arriesgarse en sus propias cosas. Es interesante decir que casos como este de pacientes que no parecen no evolucionar, de que se mantiene parece una patología muy rígida, plantea un desafío al terapeuta y es que está tentado a actuar. Por ejemplo, yo voy a decir algo que a lo mejor perturba a algunas y a algunos por la forma en que están haciendo terapia. Pero yo pienso que los terapeutas, las terapeutas y los terapeutas en general no deben dar consejos, porque nosotros nos equivocamos en nuestra propia vida como para suponer que somos infalibles en la vida de otros. O sea, una terapia no debe consistir en decirle al paciente que cambie de trabajo, o que se divorcie, o que no se divorcie, o que siga en ese trabajo. No es la función terapeuta. La función terapeuta es sostener el discurso del paciente para que él mismo vaya encontrándose un lugar distinto, para que empiece a experimentarse, a tener de pronto descubrir cosas que no sabía de sí mismo. Pero por eso hay que tener paciencia. Este es un caso de esos casos en que a uno le parece que está trabajando el cohete, es decir, que no hay cambio. Paciencia. Las patologías se instalan muy lentamente, bueno, y los tratamientos también inevitablemente son lentos. Ese es el gap, digamos, que aprovechan ciertas terapias que ofrecen velocidad, rapidez.
En estas cosas no conviene ser muy rápido, ¿no? La cuestión es que sí, la cosa parecía que te iba a llevar a un fracaso terapéutico, aunque siempre, la terapia siempre tiene un aspecto positivo, puede ser mayor o menor. Pero en una sesión ocurrió algo, y es que mientras Matilde desenrollaba sobre todo el repertorio de quejas y lamentos, se interrumpió y dijo que me quería contar un sueño que le daba vergüenza contarlo porque era como muy ridículo, y lo contaba y es como que se reía, tenía verdaderamente rubor, le daba pudor contarlo. Por supuesto la lentea que lo hiciera. Y me di cuenta, siempre pasa en una circunstancia como esta, de que es señal de que algo ha pasado, de que algo, cuando las cosas son muy rígidas, que pase algo ya en sí mismo ya es positivo. Entonces cuenta entre rubores y sonrisas y silencio que en el sueño se había visto bailando una danza clásica en un escenario como en el Teatro Colón. Lo más absurdo, continuó, era que tenía un tutú blanco, como las demás bailarinas que eran mucho más jóvenes que ella, pero no parecían darse cuenta de que ella era una anciana. Y se debía hacerlo bien porque nadie reparó, nadie se dio cuenta de eso, o sea, se ve que lo hacía como las jóvenes. Y entonces despertó. Y me dijo, me parece que la música era la de la Bella Durmiente, Tchaikovsky. Tchaikovsky, ¿no? Sí. Le pedí que asociara eso lo que me había contado. Es decir, asociar no es explicar. O sea, uno no le dice al paciente que le explique por qué soñó, sino que asocie. O sea, que a partir de eso deje correr libre su pensamiento sin censura, ¿no? Es un silencio. Los silencios en terapia siempre son anticipos de algo importante. Generalmente es algo que el paciente está reprimiendo. Por eso hay que estar muy atento a lo que va a decir después. O por lo menos a estimularlo a que ese silencio hable. Qué gracioso, dice. Ahora recordé que cuando era niña quise ser bailarina. Lo había olvidado por completo. Cierta vez mi mamá me llevó a un espectáculo de ballet y quedé fascinada. Mientras lo contaba era claro la conmoción de Matilde, ¿no? Se le nublaban los ojos. Qué absurdo, tengo ganas de llorar. Dijo, sostuve mi silencio para que siguiera corriendo el velo. No. Yo no estaba ahí para consolarla, nada, sino para escucharla. O sea, estaba diciendo algo que rompía todo lo que había sido hasta ese momento. De ese momento quise ser bailarín y pasaba horas frente al espejo tratando de imitar lo que había visto en el teatro. Servidora, una tía que me quería mucho, me hizo algo que se parecía a un tutú y yo me lo ponía para hacer mis ensayos y mis funciones de baile. ¿Qué había pasado? Matilde, gracias a ese sueño ridículo, entre comillas, había hecho consciente un deseo oculto, que era claro que era importante, que había estado oculto e insatisfecho durante tanto tiempo. Por supuesto, eso generó otras ramificaciones. Por ejemplo, el tutú es una palabra es un significante con mucha peso tutú, yo, o sea, yo había vivido en el tutú y ahora tenía que vivir en el yo-yo, ¿cierto? Después la Bella Durmiente también tenía una asociación clara, que era algo bello que había estado dormido durante tanto tiempo, ¿no? Ese fue un momento clave, un momento bisagra de la terapia y de la vida de Matilde, ¿no? Ella se incorporó a un grupo de baile para gente mayor en un centro cultural cerca de su casa. En la Argentina hay muchos centros culturales, ¿no? De organismos estatales, municipales, de sindicatos, de asociaciones culturales. Y a un grupo de baile, digamos, de gente mayor, ¿no es cierto? No bailaban clásico, ¿no? Y ahí bailó, además lo fue haciendo mejor, o sea, bailó lo que podía bailar una mujer de casi 70 años, pero lo hizo bien, se hizo amigas,
compartió fiestas, después iban a tomar algo. O sea que pagó una deuda, ¿se acuerda que siempre he dicho, ¿no? Que la vejez es el lugar para hacer aquello que uno ha hecho durante la vida, pero que está impregnado de mucho deseo. Y realmente a partir de ahí un cambio claro. Por supuesto, los problemas depresivos de pronto tenían una reactivación, pero hubo verdaderamente un cambio en su vida bastante claro. Es decir, como se acuerdan que les dije, inclusive en el llamado que les hice en los sectores, hablo de cómo San Martín también en su vejez pudo conectarse con algo que era profundamente vocacional de él, que era la cultura y básicamente la pintura, ¿no es cierto? San Martín, se los conté la vez pasada, pintaba marinas. Dicen, yo no lo he podido comprobar, que hay 2 cuadros de San Martín en los sótanos del Louvre, o sea, que no están exhibidos. No sé, no lo pude confirmar. Por eso nunca lo escribí, porque no lo pude confirmar. Bueno, vemos acá cómo la depresión es típico de nuestra edad, ¿no? O sea, si hay una enfermedad, un problema que es muy típico de las personas mayores, es la depresión, o sea, porque estamos sometidos permanentemente a pérdidas. Vamos perdiendo cosas todo el tiempo. Inclusive perdemos audición, perdemos vista, perdemos movilidad, y perdemos amigos, perdemos amistades, perdemos contemporáneos, perdemos futuro también, o sea, en alguna medida también perdemos futuro. O sea que estamos siempre expuestos a la depresión. Lo importante es poder estar atento y hacer todo lo posible por superarlo. O sea, ir a bailar cuando nos hubiera gustado ir a bailar cuando éramos chicos, conectarnos con las cosas vivas, con las cosas que realmente nos apasionan. Para mí esto, por ejemplo, de trabajar sobre la vejez con ustedes, es conectarme con algo que me gusta, me viene muy bien a los 80 años estar haciendo algo nuevo. Y además con ustedes, porque yo los he aprendido a querer. Están medio vagas y vagos, les repito, no me están llegando eh, colaboraciones como al principio. De todas maneras siempre recibo, no los contesto porque no puedo contestar y contesto a alguno, no los voy a contar los demás, pero sigan haciéndome llegar. O sea, este es uno de los postulados vertebrales de este libro, escribir la vejez, es la idea ideal para que no se arruguen esos sueños y esperanzas postergadas. Pagar de deudas con uno mismo en el tiempo que nos queda. Háganlo. El que tenía ganas de pintar, pinte. El que tenía ganas de viajar, viaje. El que tenía ganas de hacer acciones de solidaridad, las hagan. Por supuesto, hay viejas y viejos que están tan presionados por la realidad, por la crisis económica y demás, que lo único que pueden hacer es tratar de sobrevivir de alguna manera. Los tenemos en cuenta y los honramos. Un tema también que es, yo les dije al principio, ¿no? De hoy empezamos hablando porque iba para ese lado y después me desvié para el lado de Matilde, que es importante saber que la vida tiene un fin para poder valorar. O sea, lo que le da sentido a la vida es la muerte. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Tenemos que asumir la muerte sabiendo que es inaceptable. O sea, si hay algo que realmente no podemos aceptarnos, es que vamos a morirnos. Pero bueno, eso mismo, como diría Sartre, es lo que da la absoluta libertad para hacer lo que queramos con nuestra vida. Ya hablamos de las personas que tienen fe religiosa, que de alguna manera, en fin, cuando realmente tienen fe, eso parecería darle una solución al problema de la vida.
pero siempre y cuando entiendan que si creen en el cielo también tienen que creer en el castigo, ¿no es cierto? O sea que no basta con creer, hay que responder a eso. Y quizás sea más exigente, quizás haya más exigencia en los que creen religiosamente que en los que no creen. Entonces digo, ¿no será que a los chicos hay que contarles de la muerte, hay que hablarles de la muerte? ¿O hay que jugar esa historia de la negación absoluta, es algo de lo que no se habla? Yo creo que los chicos, adolescentes, quizá haya una edad en que sea más conveniente que en otras, pero siempre, uno siempre se enfrenta a la muerte cuando es chico, siempre muere alguien cerca de uno. Hay un cuento que yo recogí en uno de mis libros, Un prójimo, que me parece que es interesante. Uno podría pensar que uno se lo puede contar a los chicos para que saquen sus propias conclusiones. Un peregrino que se dirigía a Santiago de Compostela, lo he contado ya antes en otras veces, me parece un cuento maravilloso. Un peregrino que se dirigía a Santiago de Compostela, saben ustedes que Santiago hay un hábito religioso que es caminar hasta peregrinar hasta Santiago de Compostela, muchos lo siguen haciendo. Un peregrino que se dirigía a Santiago de Compostela y cuyo aspecto denunciaba los muchos días que llevaba andando y juntando el polvo de los caminos, llegó a las puertas de un imponente castillo. Fue conducido ante su dueño. A lo largo del camino a Compostela, Santiago de Compostela, hay lugares para descanso, para reparo de los peregrinos, ¿no? A veces los mismos, por ejemplo, en este caso, un noble que ha construido un reparo para que descansen los peregrinos. Fue conducido ante su dueño, el conde, que en sus maneras y en sus vestimentas evidenciaba riqueza y poder. Deseo que me dejes descansar por una noche en este refugio de peregrinos. Sí, como no, le dice el conde, pero este no es un refugio de peregrinos. Esto es el célebre castillo de la noble familia de los Romanones, le dice. Ah, sí, claro. O sea que lo habéis recibido de vuestro padre. Sí, claro, lo heredé de él. ¿Su padre vive? No, murió hace ya algunos años. ¿Y cómo se hizo el dueño de este maravilloso castillo? El heredero de su padre, mi abuelo. ¿Vive su abuelo? No, respondió el conde Yarofat, murió hace muchos años. En cuanto a su bisabuelo y a su tatarabuelo, le dice el peregrino, también que descansen, estarán muertos seguramente. Se hizo un silencio de algunos segundos, al cabo de los cuales volvió a hablar el zaparrastroso recién llegado. Le dice, querían haberme equivocado, señor, al decir que este lugar donde la gente se hospeda durante algún tiempo y luego se marcha, es un refugio de peregrinos. Si todos esos dueños iban muriéndose unos tras otros, de alguna manera eran como peregrinos de la vida y de la muerte. Se le puede contar este cuento a un chico, un adolescente, conversar sobre él. Es un tema, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, la no negación de la muerte, que me parece muy importante para vivir bien y para obtener una buena vejez, puede fomentar el hecho de que se le hable de la muerte a los niños, a los adolescentes. Bueno, les recuerdo, el martes a las 6 de la tarde voy a dar una charla por Zoom en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales sobre un personaje extraordinariamente polémico y apasionante que es Roca. Lo habrán visto quizá en alguna de mis stories o en mi feed, que el título es ¿acaso Roca es el villano de la historia argentina? ¿O Roca el villano de la historia argentina? Ahí dice cómo inscribirse por mail, se lo digo ahora, pero lo van a ver ahí en los flyers, que es cursos historia, todo seguido, cursoshistoria
use.edu.ar. Cursos sobre roca. El martes a las 6 de la tarde los espero. Y seguimos el domingo próximo. Mándenme comentarios, o sea, siempre son muy ricos. Por supuesto, agradezco mucho también los estímulos, la idea de que les resulte útil, etcétera, ¿no? Se clavó los tablas dice, soy joven, no alcanzo a ver quién, y cada vez que tengo 32 años, cada vez que estoy con una persona mayor, lo que más pienso es el privilegio de haber vivido tanto. Ustedes tienen toda una vida vivida. Yo siendo joven no sé si llegaré o no. Muy lindo. ¿Se acuerdan que la primera frase que escribí en este, ojalá, futuro libre fue, he tenido el privilegio, pensé a ver si lo encuentro bien acá, exactamente, he llegado a viejo, un privilegio que no muchos alcanzan. Está bueno. He llegado a viejo, un privilegio que no muchos alcanzan. Bueno, me despido. Sigan excitando, trabajando su cuerpo y su mente. Sigan haciendo gimnasia, sigan utilizando el cerebro, o sea, escriben, piensen, hagan palabras cruzadas, no sé, no se dejen estar. Acuérdense que una de las claves de este libro es que no hay que aceptar la imposición cultural de que vejez es sinónimo de deterioro. Hay viejas y viejas que lo aceptan demasiado, que lo actúan y que se dejan deteriorar. Una cosa es la biología que nos va despojando de capacidades y de posibilidades, pero muchas de ellas son absolutas. Yo, por ejemplo, soy sordo. Ahora tengo unos audífonos que me permiten funcionar en la vida. O sea que hay ataques biológicos que la técnica y la tecnología puede desde ya las enfermedades, con los remedios, etc. O sea que hay que mantenerse lo mejor posible. Bueno, gracias por acompañarme. Los quiero, las quiero. Chao.